Muy bien, muchas gracias, doctor Gómez, por su presentación. Ahora damos paso a la doctora María Paula Rueda, abogada de la Universidad del Rosario con magíster en asesoría jurídica de empresas del Law School, especialista en gerencia de empresas y en derecho comercial de la Universidad del Rosario y especialista en tributación de la Universidad de los Andes. Con experiencia profesional de más de 16 años ejecutando labores en el área legal y tributaria. Recibimos a la doctora María Paula Rueda. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. En estos 40 minutos que nos quedan de seminario, esperaría poder abordar estos temas que son muy importantes y que están concebidos en la reforma tributaria para que ustedes puedan tener como un contexto general de todos los aspectos que hemos venido tratando hasta ahora. Entonces espero no aburrirlos mucho y poder avanzar. Bueno, de acuerdo con la agenda que tenemos prevista, la idea es que vamos a tratar los siguientes temas. En primer lugar, vamos a abordar algunos aspectos generales de la nómina electrónica como parte del fortalecimiento del sistema de facturación electrónica. En segundo lugar, queremos hablar un poco sobre las medidas para prevenir la evasión tributaria. Y aquí vamos a hablar de tres temas principalmente. Uno, el concepto del beneficiario final. Dos, un sistema que efectivamente se va a crear y va a tener efectos a partir de enero del 2022, que es el Registro Único de Beneficiarios Finales. Y tres, los intercambios de información y el fortalecimiento de esta medida para prevenir la evasión fiscal. Y en tercer lugar, y para concluir, vamos a hablar de todos los mecanismos de determinación anormal, o digamos, anormal de las discusiones que se tienen tanto con la DIAN como con la UGPP, y aquí tocaremos dos temas principalmente. El primero, todos los asuntos relativos a la conciliación de los procesos que están ante lo contencioso administrativo en estas materias, y en segundo lugar, a la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos que se adelantan tanto ante la DIAN como ante la UGPP. Bueno, empecemos con el primer tema, que es el tema relativo a la nómina electrónica. Como Camilo lo explicó en la presentación que nos acaba de hacer, la reforma tributaria tiene como propósito generar un fortalecimiento del sistema de facturación electrónica. Y el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, en su parágrafo sexto, establece que el sistema integral de facturación electrónica incluye el concepto de los pagos de nómina. Y es así como desde el mes de febrero de 2013, a través de la resolución número 13, que después tuvo otras resoluciones que terminaron de reglamentar algunos aspectos relativos a la nómina, terminó determinando que el documento soporte de nómina electrónica hace parte integral del sistema de facturación electrónica y en esa medida se constituye como el documento soporte de todos los costos, deducciones o impuestos descontables que se derivan de los pagos que surgen de cualquier relación laboral, legal o reglamentaria. Este sistema de nómina electrónica tiene como propuesta, o sea, ¿cuándo arrancamos con este sistema de nómina electrónica? Pues este sistema de nómina electrónica ya arrancamos. Si ustedes ven la prensa o escuchan la radio, digamos que prácticamente la gran mayoría de los operadores de estos sistemas ya están ofreciendo las fechas para el servicio para terminar los procesos de implementación, porque si ustedes se dan cuenta con base en lo que está expuesto en la diapositiva, lo cierto es que ya tenemos que empezar el otro mes, sí o sí, a reportar las nóminas del mes de octubre. ¿Y de qué depende de esto? ¿De qué dependen estas fechas? Del calendario de implementación. El calendario de implementación actual depende del número de empleados, la fecha a partir de la cual yo tengo que hacer la transmisión. Porque el periodo de instrumentación o de implementación ante la DIAN, que era todas las pruebas técnicas para poder subir la información, arrancó el pasado 18 de agosto. Entonces, por ejemplo, si yo soy una compañía que tengo de 1 a 20 empleados, debía haber empezado en el mes de agosto con el proceso de implementación de este sistema para hacer todas las pruebas ante la DIAN con mi operador de software, y en el mes de diciembre tengo que empezar a hacer la transmisión de este sistema. El segundo, digamos, mecanismo de la implementación que se establece a través del sistema de nómina electrónica es el que se denomina el calendario de implementación permanente. ¿Y en qué consiste y en qué se diferencia con el primero? Que este es para todas aquellas personas nuevas que quieran entrar a este sistema de nómina electrónica para poder ser el soporte de sus gastos y deducciones, que tiene que generarse con personas jurídicas nuevas. Entonces, si yo, por ejemplo, constituyo una sociedad hoy, cuento con un periodo de 2 meses para hacer la implementación,
y hacer la transmisión si voy a tener empleados a los que les voy a pagar salarios o digamos pagos de esta naturaleza, de naturaleza laboral, para que esto me sirva como deducible dentro del impuesto de la renta y complementarios. Y el tercer escenario que vamos a tener acá es un escenario que es muy interesante y es para todas aquellas personas que no están obligados a facturar electrónicamente. ¿Esto qué significa? Que toda persona que no esté obligada a facturar electrónicamente va a tener de una u otra manera la obligación de reportar cuáles son estos pagos o abonos en cuenta que desarrolla para poder ser beneficiario de las deducciones y los descuentos en el impuesto sobre la renta y complementarios. ¿Y a partir de cuándo? Pues la resolución 13 de 2021, reglamentada a través de la resolución después 37 de mayo, lo que determinó es que a partir del mes de marzo del próximo año, estas personas tienen que empezar el proceso de implementación y posteriormente, a partir del mes de mayo, van a tener que empezar a hacer la transmisión a la DIAN. Bueno, acá vamos a seguir con, entonces primero, ¿es obligatorio instrumentarlo? Pues como todo, o sea, uno puede o no hacerlo, pero si yo no lo hago voy a tener una consecuencia. Entonces, si yo soy contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios y quiero acceder a que me sean reconocidos estos pagos o abonos en cuenta como costos o gastos deducibles de mi impuesto, sí es obligatorio. Entonces, ¿cuándo no es obligatorio? Cuando yo voluntariamente digo, listo, estos pagos yo no los voy a deducir o no los voy a tener en cuenta, válido, pero eso pues dependerá de la formulación financiera de cada negocio. Pero tampoco es obligatorio cuando yo no soy contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios. Y entonces, ¿cuáles serían esos eventos? Por ejemplo, si yo soy un contratista, prestador de servicios, no estoy obligado, no porque no sea contribuyente sobre el impuesto sobre la renta y complementarios, sino porque los pagos que yo recibo no devienen de una relación laboral, sino que vienen de una relación de una prestación de servicios y muy posiblemente ese prestador de servicios deba estar facturando electrónicamente o tendrá un régimen especial diferente. El segundo es que todas aquellas personas que se acogen al régimen simple, el que nos expuso Fernando con todos los cambios que se presentaron en la reforma, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y en esa medida hasta ahora no tienen la obligatoriedad de presentar este documento soporte de nómina electrónica. Y lo mismo pasaría con otros esquemas que se entienden como sin personería jurídica, como son las fiducias, los consorcios, las uniones temporales, que no tienen esa naturaleza de ser considerado como contribuyente del impuesto sobre la renta y por eso para ellos no les haría aplicable, aún en el caso que tuvieran escenarios de contratación de personal. Entonces aquí es importante que ustedes tengan en cuenta si ustedes son no contribuyentes, si quieren o no descontarlo y en esa medida saber que cuentan con ese documento soporte. Bueno, partiendo entonces de esto, ¿qué contiene o cuál es el requisito importante que ustedes tienen que tener con el proveedor de software que ustedes van a contratar para el desarrollo de su sistema de nómina electrónica? Y lo que tienen que tener en cuenta es que este sistema se basa o se reconoce a través de un principio que es el requisito de interoperabilidad. Y aquí empezamos a hablar de un poco cosas que se exceden de lo legal y van siendo un poco más temas de sistemas. Y lo que se hace referencia a la resolución de la DIAN es que el requisito de interoperabilidad demanda que los sistemas de nómina electrónica que se instrumenten para poder acceder a estos beneficios tienen que permitir interacción con otros sistemas de información que también se reportan ante la administración tributaria o ante otras entidades. Si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta, el sistema de nómina electrónica tiene que permitir, uno, que se haga una cruce de información con la retención en la fuente que se está practicando. También tiene que permitir, en segundo lugar, creo que me pase acá, tiene que permitir cuál es el cruce de información con las cuentas por pagar o las cuentas por cobrar que se están haciendo en relación a los trabajadores. En tercer lugar, con los gastos que la compañía tiene y finalmente con toda la información financiera y contable que tenga la organización. Fíjense ustedes que este requisito de interoperabilidad al final lo que está pensando es que yo pueda tener un cruce de información para que la DIAN tenga mucho más fácil su gestión de fiscalización. Partiendo de esto, entonces vamos a hablar ahora sí de cuáles son los requisitos que debe contener el documento soporte de nómina electrónica. Y pues si bien esos están descritos dentro del anexo técnico que establece la resolución 13 de la DIAN y sobre los cuales pues no me voy a detener en todos, es importante que ustedes tengan en cuenta
dos aspectos muy importantes de los elementos que están determinados en la diapositiva. ¿Y por qué? Porque pues, a nuestro juicio son los conceptos que mayor sustancia generan y mayor riesgo en el tratamiento de la información puede llegar a generar, y por eso tan importante que el proveedor del software que ustedes tengan les permita garantizar la idoneidad de esta información. Fíjense ustedes que aquí nos piden que el documento debe denominarse expresamente como documento de nómina electrónica, que se debe identificar a través de un número que es el CUNE, que será como el documento específico de ese comprobante de información, que permitirá, digamos, identificar cuáles son los conceptos de devengo, los conceptos de descuentos que se le hacen al trabajador y finalmente los saldos finales, es decir, toda la información derivada de la relación laboral que tiene efectos de contenido económico. Y con un punto adicional que se diferencia, digamos, del documento soporte que hasta hace poco se manejaba como documento de volante de nómina, es que este documento debe contar con firma digital. Y la firma digital debe estar debidamente certificada para que pueda ser válida para todos los efectos y adicionalmente debe cumplir con todos los parámetros de trazabilidad e idoneidad de la información en los términos de la Ley 527 de 1999. Vamos a mirar un poco acá el siguiente cuadro que hace referencia a los conceptos de pagos, descuentos y saldos finales. Y esto nos interesa mucho porque si ustedes se dan cuenta, parte de la información que se va a reportar por parte del contribuyente que está obligado y que quiere deducir estos pagos, genera una gran información sobre la persona que recibe el pago, sobre el beneficiario o el trabajador. Si ustedes se dan cuenta en los conceptos del devengo, a mí me dan yo tengo que reportar todo tipo de información, salario, modalidad de salario, cuándo lo pago, por qué conceptos, si generé horas extras, si no las generé, auxilios, primas, conceptos salariales, conceptos no salariales, todo pago que se le realiza al trabajador, sí o sí tengo que reportarlo. Lo mismo sucede con las deducciones. Entonces, ¿qué termina sucediendo? A mí me dicen cuánto me descuentan por salud, pensión, ARL, fondo privado, fondo, libranzas, anticipos, préstamos, si yo tengo una cuenta de FC, etcétera. Y al final me dicen de lo que le pagué, menos lo que le desconté, cuánto se lo consigno, en qué banco se lo consigno, y entonces ese es el mecanismo soporte con la firma digital de que el documento sea deducible. Fíjense ustedes acá, y es parte de la preocupación que hemos tenido, es que se termina generando una gran preocupación del tratamiento de la información personal, porque en últimas a nosotros la vida de un trabajador va a quedar toda reportada, por lo menos del concepto del ingreso, ante la administración. Y en esa medida, digamos que vamos a verlo al final con las sanciones, se pueden generar algunos aspectos que vamos a tener que tener en cuenta para evitar ser sancionados por no tener la deducibilidad de los pagos o eventualmente sancionados a través de otros regímenes legales que están vigentes en Colombia. ¿Qué más puede pasar en la nómina electrónica? Pues yo tengo mi documento soporte de nómina electrónica, pero dada la relación de trabajo, se puede generar unas notas de ajustes a estos documentos soportes, y estos documentos soportes permitirán que se hagan las modificaciones a los pagos que se realizan en virtud del dinamismo de la relación laboral. ¿Cuándo se debe reportar? Los pagos, de acuerdo con la resolución, se deben reportar de forma mensual a la DIAN, independientemente de la modalidad que se haya pactado dentro del contrato de trabajo. Entonces, si yo tengo un pago diario, no importa, reporto mensualmente y se reporta al igual que con el documento de ajuste dentro de los 10 días siguientes del mes en el que se debe causar la obligación. ¿Qué termina pasando, digamos, en la práctica con este sistema y cuando ya empecemos, digamos, a generar los reportes? Se puede generar que existan algunos impedimentos derivados de las fallas tecnológicas que pueda presentarse en el sistema. Y estas fallas pueden provenir tanto de la DIAN como del proveedor de mi sistema de software. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta aquí? Es que si el daño proviene, bien sea que la plataforma de la DIAN se caiga o bien sea que la plataforma de nuestro sistema se caiga, es contar con todas las evidencias probatorias que identifiquen que efectivamente yo estuve en una imposibilidad real de poder transmitir y no fue porque ese día el que tiene que hacer el pago se fue a vacaciones, que tenía una cita al odontólogo. Esa no va a ser un requerimiento para evitar la imposición de sanciones. ¿Y cuándo tengo que hacerlo? Presentado el inconveniente tecnológico dentro de las 48, o sea,
se presenta el conveniente y al día siguiente, máximo en un periodo de 48 horas, se tiene que terminar de realizar el reporte una vez superada esta deficiencia tecnológica. ¿Qué sucede si yo no cumplo con esto? Y digo, bueno, esto no me aplica, no me interesa. Pues lo primero y la consecuencia más importante es que si yo soy un contribuyente del impuesto sobre la renta y quiero que estos pagos que yo hago sean deducibles o que sean descontables, pues esa es la primera sanción y creo que es además la sanción más grave que pudiera llegar a generarse por no utilizar estos sistemas. Pero adicionalmente se pueden generar dos tipos de sanciones. Una que ya nos comentó Camilo cuando estábamos hablando del sistema de facturación electrónica y dos, una sanción que si bien no va a ser aplicada por la DIAN, sí creemos que pueda llegar a terminar efectos o generar efectos en el futuro con respecto a otras entidades. La primera es la sanción por no envío de la información, que podría estar en una multa que no supere los 15.000 VTs, que estaríamos hablando para este año de una suma cercana a los 534 millones de pesos, y dependerá su fijación en un porcentaje si es que no suministró la información exigida, en cuyo caso será hasta el 5%, si la suministro de forma errónea, que será hasta el 4%, o si la suministro de forma extemporánea, que puede ser hasta el 3%. Y ya para culminar este tema y entrar con los otros dos que nos quedan pendientes, y con base en la categorización de la información que nosotros vamos a tener que reportar a la DIAN, la circular le dedica más o menos unos 10 capítulos a determinar que todo contribuyente que quiera poder acceder a este beneficio, adicional a que pueda obtener la deducción, tiene que garantizar el cumplimiento de un principio que se llama el principio de responsabilidad demostrada en el manejo de datos personales. Fíjense toda la información que reportan sobre nosotros. Y este principio lo que determina es que todo contribuyente, adicionalmente a cumplir con todo esto, tiene que tener un sistema de gestión de riesgo de la información personal para que pueda garantizarse que esta información no caiga en manos inapropiadas. Bueno, en segundo lugar, y voy a correr un poco más, vamos a hablar sobre las medidas que se han determinado en la reforma para prevenir la evasión tributaria. Y aquí se habla de unos conceptos nuevos que incluso han venido siendo tratados a través de otros ordenamientos jurídicos y está determinado en tres aspectos principales. Uno, la definición de quién es el beneficiario final. En segundo, el registro único de beneficiarios finales. Y tercero, los sistemas de intercambio automático de la información. Vamos a arrancar con el primero. El primero es quién se entiende por beneficiario final. Este está regulado a través del artículo 16 de la reforma tributaria y modifica el artículo 635-1 del Estatuto Tributario. Y aquí lo que se termina señalando es que se unifican los conceptos de beneficiario efectivo con beneficiario final. Y la norma empieza a distinguir dos conceptos muy importantes de qué se entiende por beneficiario final cuando yo estoy a través de una estructura con personería jurídica, por ejemplo una sociedad, y tengo una estructura sin personería jurídica como podría ser un consorcio, una unión temporal, etc. Miren las características de quién puede ser beneficiario final para que ustedes vayan pensando si ustedes pueden estar considerados como beneficiarios finales. Cuando yo estoy en un esquema societario, tengo el 5%, se entiende que es beneficiario final cuando tengo el 5% de los derechos de capital o de voto, en cuyo caso es una naturaleza propia de un accionista que tenga esa participación. Pero también miren los conceptos que se empiezan a desarrollar. Todas las personas que ejerzan el control en una sociedad, y entonces ahí tenemos que remitirnos a los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, para determinar que efectivamente no se entenderá para efectos fiscales personas que ni siquiera tienen vocación de ser el socio de la sociedad, sino que ejercen efectivamente el control en la toma de las decisiones. Y si ninguna de estas personas es posible identificarlas, lo que me establece la norma es un tema muy complicado, y es que se entenderá que es el beneficiario final, el representante legal o, fíjense, la persona que ostente una mayor calidad dentro de las funciones de gestión. Y entonces uno aquí la primera pregunta que se hace es, ¿ya ser administrador bajo el régimen general de sociedades es un tema complicado por la gran responsabilidad que tiene? Y ahora me están determinando que si los accionistas o el beneficiario efectivo no cumple, voy a terminar siendo yo como representante legal el beneficiario final para efectos fiscales de una compañía. Lo mismo sucede, digamos, en los esquemas en los cuales no se tiene personería jurídica. Entonces ahí podemos, por ejemplo, en la diapositiva está considerado el ejemplo de la fiducia, el constituyente o posición similar, el fiduciario, posición similar o equivalente,
el comité fiduciario o el comité financiero de un patrimonio autónomo, o fíjense ustedes, cualquier otra persona que tenga un beneficio de esta estructura sin personería jurídica. Entonces, en últimas, lo que va a terminar pasando es que en muchas corporaciones, representantes legales, miembros de juntas directivas, miembros de comités fiduciarios, que al final no tienen la capacidad, digamos, de beneficiarse efectivamente para efectos fiscales, van a terminar siendo considerados a través de esta norma como beneficiarios finales. ¿Qué es lo que nos preocupa un poco de esta redacción? Pues que aquí tenemos unas problemáticas que tenemos que identificar. Lo primero es que para todos los efectos el beneficiario final no es el contribuyente del impuesto sobre la renta. Y entonces acá uno dice, bueno, si es, ¿para qué lo identifico si él no me va a ser el responsable generalmente del impuesto? Entonces, ¿qué pasa si yo no identifico quién es el beneficiario final? Al final lo que entenderemos y lo que vamos a ver en el registro único de beneficiarios finales es que se van a terminar imponiendo sanciones por no reportar. Y esta medida pues va a ser una medida coercitiva que va a determinar que se tiene que identificar quién es el beneficiario para evitar la imposición de sanciones. Una cosa que adicionalmente nos preocupa un poco es eso respecto a la posibilidad pues de la interpretación de quién se entiende por beneficiarios finales. Y aquí la norma, el artículo 16 del estatuto señala que la interpretación de la identificación del beneficiario final se regirá por los conceptos y recomendaciones que para tales efectos ha determinado el GAFI, el Grupo de Acción Financiera. Y esto tiene mucho sentido desde nuestra óptica para otro tipo de sistemas. A algunos de ustedes les hemos acompañado en la instrumentación de los planes de ética y transparencia y de los programas de SagriLab que tienen como propósito combatir la corrupción y prevenir la comisión de hechos de lavado de activos y financiación del terrorismo, en cuyo caso cabe perfectamente la descripción del beneficiario final determinada por el GAFI. Pero lo cierto es que para materia fiscal no es tan claro cómo una norma que ni siquiera hace parte del ordenamiento jurídico surta plenos efectos para la interpretación y la definición de la responsabilidad fiscal de un beneficiario final. Y hay un punto que nos ha preocupado y que incluso ha sido objeto de preguntas por parte de ustedes, nuestros clientes, y es qué pasa con aquellos compañías que cotizan en la bolsa. Entonces, digamos, el antiguo artículo 635, antes de que no lo modificaran con esta norma, determinaba que las sociedades que cotizan en bolsa colombianas, en la bolsa colombiana, no estaban obligadas a la identificación del beneficiario final. ¿Qué pasa hoy? Que en la medida en que tenemos una aplicación de las recomendaciones del GAFI, aquí hay una, digamos, divergencia que en su momento habrá que revisar, y es que las notas de interpretación de las recomendaciones 10 y 4 del GAFI son un poco contradictorias. La recomendación número 10 nos establece esta interpretación antigua del artículo 635 que determina que toda compañía que cotiza en bolsa no tiene el deber de reportar el beneficiario final porque en última se ha desarrollado ya un proceso en el momento en que estas compañías cotizaron en bolsa. Pero lo cierto es que la recomendación 24 del GAFI nos dice, no, toda persona debe estar en la obligación de identificar cómo se va a reportar a su beneficiario final. Y entonces, si uno se pone a revisar otros conceptos, por ejemplo, en los conceptos que se establecen por parte de la Superintendencia de Sociedades en materia de identificación del beneficiario final en temas de SagriLab, lo cierto es que se identifica que yo en todos los casos debería tener identificado quién es el final de esto. Voy a hacer aquí un ejemplo que yo creo que ilustra un poco. Acá al final les voy a mostrar un ejemplo de cómo espera la DIAN que nosotros registremos a nuestros beneficiarios finales. Y lo va a hacer a través del registro único de beneficiarios finales, que como se los comentaba, ya era un planteamiento de registro que ya existía en una reforma tributaria anterior, pero que en la realidad no se había reglamentado. ¿Qué termina pasando con esto? Que según nos dice la DIAN, a partir de enero todas las empresas van a tener que realizar este reporte de mi beneficiario final. Este sistema será administrado por la DIAN y hará parte integral del RUT. Entonces, fíjense la preocupación, porque en últimas el RUT es un documento, pues casi que es público, y entonces vamos a tener toda la información de los beneficiarios finales de las corporaciones o inclusive en un documento que es de libre acceso para todo el mundo. ¿Qué va a pasar con la inocuidad de la información?
qué va a pasar con los datos personales, incluso qué va a pasar con la naturaleza propia de los esquemas de sociedades anónimas, en donde precisamente se crean para tratar de identificar un anonimato de los socios que la constituyen. ¿Quién debe realizar el registro en el RUP? Pues la sociedad que está obligada. Entonces, en el caso que les voy a mostrar a continuación, es la sociedad y no el beneficiario final quien tiene que hacer el registro. ¿Y qué pasa si yo no registro? Entonces, fíjense las consecuencias. Me van a aplicar las normas de las sanciones del RUT que están consagradas en el artículo 658-3 del Estatuto Tributario, y me dicen que por no reportar, pues tendré esta sanción que será una VT diaria por cada día de retraso, y si reporto mal, la sanción será hasta de 100 VTs. También en la reforma se establece el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica, pero al final no dicen para qué, cómo, ni de qué manera van a funcionar. Voy a explicar con un ejemplo un poco más cómo es el registro que se va a hacer para que ustedes vean qué es lo que toca empezar a hacer. Tengo una sociedad mercantil, que es la sociedad que está abajo, que tiene 5 accionistas, cada uno con el 20%. Lo que espera la DIAN es que yo registre a la señora de azul y al señor de rojo, que es quienes controlan indirectamente a la sociedad mercantil, porque si bien esta sociedad, él no es el accionista digamos mayoritario o prioritario, lo cierto es que sí ejerce, en virtud del artículo 260 y 261 del Código de Comercio, un control indirecto sobre esta sociedad. Y estas son las acciones que van a terminar generando un tema de discusión, porque en últimas voy a terminar teniendo que develar en un documento público quién es el beneficiario final y efectivo de mis transacciones. Bueno, en tercer lugar, ahí los dejo con esta inquietud para que vayan pensando cómo vamos a empezar a hacer los registros y cuáles son las consecuencias de no realizarlo. En tercer lugar, vamos a hablar un poco de la tercera medida antievasión que está consagrada en la ley, y es el intercambio automático de información. Como lo comentaba Camilo, el intercambio automático de información surge como consecuencia de la admisión de Colombia a la OCDE, y la idea es que exista muchísima más transparencia en la información que se reporta por parte de los contribuyentes, para evitar que se genere evasión fiscal o que se terminen generando digamos, destinación de recursos a países de baja imposición o considerados paraísos fiscales. A través de esta norma del intercambio automático de información, lo que se modifica principalmente es el artículo como estaba actualmente planteado, de la forma en cómo se debía realizar ese intercambio, y lo que nos dice la nueva norma es, uno, que la DIAN nos va a definir a través de resolución cuáles van a ser los requisitos que yo tengo que realizar para efectuar el intercambio automático de información. Lo segundo es que si yo no suministro la información y, por ejemplo, quisiera abrir una cuenta en el exterior, esto va a ser causal de que si no registro la información, no me van a abrir la cuenta o me la van a cerrar en el banco. Y el tercero es que la fiscalización de los procesos de debida diligencia en estos sistemas de intercambio automático de información estarán en cabeza ahora de la DIAN y no de la entidad que ejercía el control y vigilancia sobre esto. Entonces, pues ya digamos pasará de Superintendencia Financiera a la DIAN, por ejemplo, ¿vale? Esa sería como digamos la tercera medida. Hay una cuarta medida que Fernando no la explicó, que es el registro automático y de oficio en el RUT, que sería, digamos, pues el mecanismo en virtud del cual lo que se espera es que las personas que están obligadas a contribuir y no están declaradas, pues entonces las van a inscribir automáticamente en el RUT y van a terminar pasando su facturación, pero pues ese tema ya Fernando lo abordó y muy posiblemente lo abordaría mejor que yo si lo tocara. Bueno, ya para finalizar, en estos minuticos que ya me quedan, quisiéramos hablar con ustedes de dos temas que son muy importantes y que también terminan siendo unas medidas de beneficio o alivio para los contribuyentes o para las personas que en este momento tienen discusiones con la DIAN y con la UGPP, y hace referencia a la posibilidad de firmar transacciones y conciliaciones de las discusiones que se tengan bien en sede administrativa o ante lo contencioso administrativo con estas dos entidades. Entonces voy a abordar primero los temas relativos al tema de la conciliación, posteriormente hablaré de la transacción y al final haré como una recapitulación de los requisitos que les aplican a ambos para llegar como a una conclusión final y cerrar el seminario. Vamos a arrancar con el primero, el tema de la conciliación. La conciliación,
como se los señalé anteriormente, es un alivio para los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos, de los usuarios aduaneros y de las personas que tienen el cumplimiento de obligaciones en materia cambiaria. La conciliación, que es muy importante que lo tengan en cuenta frente a la transacción, aplica es para todos aquellos procesos administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria, es decir, discusiones que se están surtiendo ante los jueces o ante los tribunales. ¿Cuándo se puede aplicar este beneficio de la conciliación? Cuando yo haya presentado mi demanda antes del 30 de junio de 2021 y habiendo sido admitida y que la demanda presentada antes de esta fecha haya sido admitida antes de que yo haya presentado la solicitud de conciliación, ¿vale? ¿Qué pasa si ese escenario no se presenta? Pues nuestro entendimiento es que podríamos aplicar es el artículo 45, sobre el cual Carlos ya nos explicó pues en profundidad. ¿Qué pasa, digamos, o un requisito que es natural, y es que esta conciliación no opera, es cuando yo tengo una sentencia o decisión judicial en firme que pone fin al proceso? Pues porque si ya el proceso terminó, pues no tengo nada que conciliar, simplemente ya tendría una acción distinta de pago. Bueno, ¿qué requisitos adicionales está en este punto? Pues es que yo tengo que realizar el pago de las obligaciones objeto de conciliación. Cuando estoy tratándose de impuestos, tengo que realizar el pago de la liquidación privada o del tributo correspondiente que sea objeto de la conciliación, siempre y cuando haya lugar, porque digamos también existe la conciliación solamente para temas de sanciones, y la solicitud debe presentarse ante la DIAN hasta el 31 de marzo del 2022, y el acta de conciliación que va a dar por terminada esta controversia se tiene que firmar antes del 30 de abril y se tiene que presentar al juez dentro de los 10 días siguientes a que el acta de conciliación quede en firme. Entonces eso es muy importante que ustedes lo tengan presente, y como lo comentaba Carlos, pues la idea no es estar el 30 de marzo a las 5 de la tarde radicando las solicitudes ante la DIAN, porque de pronto uno por los tiempos se puede quedar por fuera. ¿Cómo son los parámetros económicos para que se pueda desarrollar esta conciliación? Entonces aquí me voy a detener, y depende de si yo tengo una discusión de impuestos o no tengo discusión de impuestos. Si yo tengo discusión de impuestos, lo que dependerá es lo siguiente: si estoy en primera o en procesos en primera o en única instancia, o si estoy en la segunda instancia de las controversias de lo contencioso administrativo. Si estoy bajo el primer escenario, que es jueces de primera o única instancia, se debe pagar el 80% del valor de las sanciones e intereses y el 20%, el 80% del valor de las sanciones e intereses, siempre que se pague el 100% del impuesto y el 20% de las sanciones, intereses y su respectiva actualización. Si por el contrario me encuentro en la segunda instancia, los parámetros económicos serán del beneficio por el 70% de los procesos, siempre que se pague el 100% del impuesto y el 30% de las sanciones, el interés y su actualización. ¿Qué pasa si no hay impuesto a cargo? Entonces, cuando no hay impuesto a discutir, se podrá conciliar el 50% de las sanciones actualizadas, y cuando se trate de sanciones por compensaciones o devoluciones improcedentes, se podrá conciliar el 50% de las sanciones actualizadas, siempre que se reintegren las sumas devueltas o compensadas o imputadas en excesos y sus respectivos intereses. En estos 5 minuticos que nos quedan, vamos a hablar entonces de la conciliación como un segundo mecanismo de terminación de los procesos. A diferencia del anterior, la conciliación opera para aquellos procesos que se estén discutiendo en sede administrativa con la entidad. Y entonces, la terminación por mutuo acuerdo, en últimas, es la celebración de un acuerdo de transacción con la administración, en virtud de la cual se pueden terminar los procesos en materia administrativa, aduanera y cambiaria. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son realizar el pago de las obligaciones transadas de acuerdo con los porcentajes que ya vamos a mirar, y la solicitud debe presentarse también antes del 31 de marzo del año 2022. Entonces la idea es, si esto ustedes estarían considerándolo con las controversias que tengan en sede administrativa, es empezar a hacer su planeamiento para ver si se acogen y que no les coja la noche realizándolo. ¿Cuáles son los parámetros económicos de esta posibilidad de transar? Entonces está determinada de la siguiente manera: a los contribuyentes que se les haya notificado el requerimiento especial, la liquidación oficial
o la resolución que resuelve el recurso de reconsideración antes del 30 de junio del año 2021, podrán solicitar la transacción hasta por el 80% de las sanciones e intereses. Cuando lo que se discute es la omisión del deber de declarar, se puede transar hasta el 70% de las sanciones y los intereses, pagando en todos los casos el 100% del impuesto y el 30% de las sanciones e intereses actualizados junto con la presentación de la declaración correspondiente. Si solamente lo que se discute son las sanciones, la transacción operará por el 50% de estas y se deberá pagar el 50% de la sanción restante. Y finalmente, cuando se trata de sanciones por devoluciones o compensaciones improcedentes, se puede transar el 50% de las sanciones actualizadas y debe pagarse el 50% de la sanción actualizada y deberá ser reintegrado o devuelto el saldo. ¿Cómo aplica esto para la UGPP? Pues aplica en las mismas condiciones que hemos hablado, principalmente está de la forma en cómo está redactada en la DIAN. ¿Por qué? Porque uno de los parágrafos del artículo 46 y 47 establecen estas mismas facultades. Solamente que aquí lo que se determina es que es el Comité de Conciliación y Defensa Jurídica de la UGPP la posibilidad de que pueda transar. ¿Y qué es lo que puede transar ella? También todas las sanciones de procesos administrativos contra actos de determinación o sanción. Eso no quiere decir y quedan excluidos para que ustedes lo evalúen si llegan a estar en una situación de esta naturaleza, que las discusiones que se están generando por los aportes al sistema, esos no son transables. Entonces fíjense ustedes que lo que tenemos es sanciones e intereses. Y digamos que la decisión que determina cuando yo decido presentar la solicitud de conciliación o transacción ante la UGPP, si me la llegara a rechazar la entidad, solamente sería susceptible de presentarse el recurso de reposición. Y ahí digamos que terminaría la discusión de la posibilidad de transar. Unas consideraciones finales que aplican tanto a la conciliación como a la transacción. Lo primero es que, como les comentaba, estos mecanismos terminan las controversias y en esa medida se entiende que existe una cosa juzgada. En el momento en que yo firme el acta de conciliación o en el momento en que me aprueben mi acuerdo de transacción, fin de la controversia y ya queda, digamos, todo resuelto. ¿Quién puede solicitar la conciliación o la transacción? El deudor propiamente, pero también su codeudor o abadista. Entonces esto digamos que es un escenario que puede funcionar dependiendo de la controversia que se tenga. ¿Quién no puede acceder a este beneficio? Pues aquellas personas que estén incumplidos en acuerdos de pago que se hayan acogido con beneficios anteriores a esta normativa. Tampoco procede cuando se trata en materia aduanera de la definición de situación jurídicas de mercancías. En ese caso no existe la posibilidad de transar o conciliar. Tampoco procede cuando se ha presentado ante el Consejo de Estado los recursos extraordinarios de súplica o de revisión. En ese caso ya no podría transarse y tampoco es posible que se pueda presentar estos mecanismos de terminación anormal de los procesos cuando se presentan liquidaciones forzosas administrativas ante una superintendencia, perdigracia el caso de una IPS o cuando se encuentran escenarios de liquidación judicial en los términos de la ley 1116 ante la superintendencia, pero no la reorganización empresarial, ¿vale? Esa sí puede acceder a estos beneficios. Se crean, como les comentábamos, estos comités de conciliación a nivel nacional y a nivel municipal se hace extensivo para todas aquellas entidades que administren impuestos, que también pueden desarrollar estos mecanismos para lograr generar estos alivios tributarios en los contribuyentes. Entonces, al final, y para dejarles una reflexión, y esto me lo decía mi abuelita cada vez que uno iba a tomar una decisión, es mejor pájaro en mano que 100 volando. Es parte de lo que quisiéramos como que ustedes reflexionaran, si esta pudiera ser un mecanismo para terminar las controversias que ustedes tienen en este momento en discusión por materia de impuestos o contribuciones al Sistema General de Seguridad Social. Muchísimas gracias y bueno, así terminamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Rueda, por su presentación. Ahora damos paso a una sesión de preguntas previamente formuladas por ustedes. Es un espacio de 30 minutos en el que los doctores responderán a estas dudas. Ya regresamos con ustedes, no se nos muevan.